Muy bien, entonces vamos a empezar pues con este curso. Quiero darte la bienvenida, gracias por inscribirte. Recuerda que este curso donde que vamos a estar desarrollando un sistema de control de asistencia con huella dactilar en C# y MySQL, pues está dividido en dos partes. Esta primera parte vamos a estar creando lo que es la base de datos. Entonces vamos a empezar de una buena vez. Vamos a irnos a nuestro MySQL. Y vamos a loguearnos, ¿verdad? Voy a iniciar sesión en mi MySQL para acceder al motor y tú puedes hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí de repente a ti te va a salir diferente, pero desde acá lo que vamos a venir es al primer icono de donde dice SQL. Vamos a crear un nuevo query, vamos a habilitar una nueva hoja de trabajo y allí lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestra base de datos. Vamos a empezar creando las tablas auxiliares, que son las pequeñas, tanto horario, tipo de documento y rol. Entonces te voy a enseñar la manera más práctica y sencilla y fácil de hacer una tabla. Esto no quiere decir que no sea bueno o que yo te esté enseñando. Este es una clase para todo tipo de usuario, ya sea que tú estés empezando por primera vez en MySQL o ya sea que tú estés en nivel intermedio o avanzado. Pues básicamente esto te va a servir para todo. Microsoft vamos a usar la función create database, vamos a poner acá y vamos a darle un nombre, ¿no? En este caso yo le voy a llamar Microsoft Planning. Yo le voy a poner Microsoft Planning 3, ya que el sistema original posee una base de datos llamado Microsoft Planning. Entonces yo le voy a poner Microsoft Planning 3 para poder diferenciarlo del original y vamos a finalizar con un punto y coma. Hasta allí, con esa sentencia, ya hemos creado nuestra base de datos. Obviamente todavía no la hemos ejecutado. Lo que vamos a hacer ahora es usar la palabra reservado, la función use, y le vamos a decir Microsoft Planning 3. Es muy importante establecer esta línea de código, esta sentencia, ya que muchas veces podemos tener muchos esquemas. Recuerda que en MySQL normalmente no se ve el nombre de database o la base de datos. Lo que se ve es un esquema, y como que un esquema posee pues una base de datos que posee tablas, ¿verdad? Entonces, y esta base de datos posee vistas, procedures, funciones, entre otras. Entonces es importante, para poder ejecutar el resto de código que se ejecute dentro de este esquema o base de datos que hemos creado, es poner esta línea de código, la cual va a decir, ¿sabes qué? Quiero usar esta base de datos. Entonces, una vez hecho eso, vamos a crear la primera tabla, que sería horario. Voy a poner acá create la función o la palabra reservada create table, y vamos a darle el mismo nombre. Yo me voy a percatar de hacerlo tal cual, porque la idea es que al finalizar este curso, pues tú termines con un sistema igualito, con las mismas funciones de la que te mostré en la presentación de este curso. Es por eso que es probable que me detenga en hacerlo de tal forma de que me quede igual tanto los nombres de los campos, de las tablas, las relaciones, para que todo sea igual y exacto. Entonces vamos a crear la tabla horario y vamos a abrir paréntesis. Entonces el primer campo es id-or, que es un tipo de dato INT, ¿sí? Es un tipo de dato INT. Es más, voy a abrir mi SQL Server, ya que el sistema original fue diseñado y creado en Visual.net, en visualbasic.net y SQL Server. Después de eso lo migré a C# con SQL y ahora pues estoy migrándolo a C# con MySQL, ya que muchas personas me han preguntado por interno, he ido vendiendo este proyecto si no tengo con MySQL, y entonces para aquellas personas pues aquí está este curso y gracias por inscribirte y vamos a continuar. Entonces es un INT por defecto. Cuando vamos a declarar que este campo, para mí este campo va a ser el ID único o la clave primaria, entonces siempre es importante establecerlo con la función, por así decirlo, not null, porque ya que como va a ser una clave primaria, entonces no debe permitir lo que son datos nulos. Y después está el campo que se llama
o entrada, la cual se entiende como si este va a ser nuestra hora de entrada. Y el tipo de dato que vamos a manejar aquí va a ser un datetime, ¿ok? De la cual solo vamos a rescatar la hora. Después está mi tolerancia. Entonces mi tolerancia también va a ser un datetime. Recuerda que en este campo mi tolerancia lo que vamos a almacenar es los minutos de tolerancia que va a poseer el personal o el alumno. Después está hora límite. La hora límite pues es el campo donde que vamos a almacenar hasta qué hora va a estar permitido que marque su entrada el personal. Y finalmente está pues la hora de salida, la cual es súper a simple vista se ve para qué es, ¿verdad? Entonces voy a apoyarme acá en la base de datos original, más que todo para ver los tipos de campo y la longitud de este tipo de campo que posee. Entonces voy a venir acá a mi tabla horario. Este solamente es con fines informativos la que te estoy mostrando acá. Y pues obviamente el ID horario es un nchar de 4. Entonces voy a cambiar acá, no es un int. Debido a que el nchar acá en MySQL, al menos en la versión 8.015, el nchar vendría a ser como un campo o un tipo de dato muy ambiguo. Entonces lo voy a dejar como char. Eso va a ser una pequeña variación que vamos a tener allí. Entonces, y los demás todos son daytime. Entonces eso sería todo. Acá vamos a cerrar y finalizamos de esta manera. Entonces, pero para no recuerda que una vez creadas tus tablas puedes generar tus primary keys y las relaciones por separado, pero en este caso y en este curso lo que vamos a hacer es de una buena vez generar ahí mismo, establecer y decirle cuál de todos estos campos va a ser nuestro primary key. Muy bien, entonces de aquí voy a poner una coma, voy a poner primary key y entre paréntesis le voy a decir este campo IDOR va a ser el primary key de mi tabla horario. Entonces así y de esta manera yo le estoy diciendo que esta tabla va a ser su primary key, el ID horario. Me he tomado el tiempo para explicarte una por una cómo se crea una tabla aquí en MySQL, ya que a continuación las siguientes tablas simplemente voy a avanzar un poco más rápido. Continuemos. Entonces hasta allí ya tengo mi tabla y vamos a crear la otra tabla llamada vamos a decirle rol, y esta tabla rol posee otros tipos de campos, las cuales son solamente dos columnas, y de rol que es un char de 7, la cual es un not null, y después está el nom rol que es un varchar de 50. Entonces ya tengo acá mi tabla, coma, le voy a decir primary key y entre paréntesis le voy a poner id-rol, cierro paréntesis y finalicé. Algo muy importante que me estoy olvidando acá es al momento de crear la tabla es establecerle y decirle a MySQL en qué motor yo quiero crear mis tablas o con qué motor quiero trabajar. Recuerda que si es que no lo sabes, te cuento que MySQL posee el tipo de motor que es Engine. Uno de ellos es el MySQL, ¿ok? Y otro de ellos es el Engine. Por ejemplo, está el InnoDB, ¿sí? Esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre MySQL y el InnoDB? Entonces, la diferencia de esto es que, por ejemplo, el MySQL, digamos que es un motor la cual es un poco flexible, ¿sí? Un poco flexible ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, si yo tengo una tabla personal que está dependiendo de la tabla distrito y la tabla rol, normalmente en MySQL tú puedes registrarlos aunque estas tablas distrito y rol no tengan valor. ¿Por qué? Porque simplemente ignora esas referencias que tú le puedes dar a las tablas, simplemente lo ignora y supongamos que tú pongas 0, igual lo va a aceptar y tú puedes registrar un personal, la cual desde un punto de vista pues y de manera profesional haciendo ya eso no estaría bien, porque ya generaría conflicto en tu sistema. Entonces, a diferencia del motor llamado InnoDB sí es un poco más duro, por así decirlo, es un poco más exigente, ya que cuando tú creas tu base de datos
en el motor de InnoDB, simplemente aquellas tablas que dependen de otras no se van a poder crear archivos ahí mientras sus dependencias no tengan datos. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi tabla personal, como estás viendo acá, y yo quiero registrar uno de ellos, y acá, si te das cuenta, está el campo como una clave foránea, el ID rol y el ID distrito. Entonces, si yo registro y no ingreso nada en ID rol y en ID distrito, simplemente me va a generar una excepción y me va a decir pues que ese dato o ese valor no puede ser nulo. Eso es la diferencia entre el InnoDB y el MyISAM. Ahora, ¿cuál de los dos me conviene trabajar? Obviamente yo te recomiendo 100% que trabajes con el motor InnoDB, ya que estamos haciendo un sistema netamente profesional. Es un sistema pues que muchas empresas tal vez lo pueden usar, ya que en este curso yo te voy a enseñar del principio hasta su postproducción, cómo llevarlo a otra máquina, qué paso seguir. Pues entonces hay que crear las cosas bien, y por eso yo te recomiendo que trabajes con el engine InnoDB. Entonces, explicado eso, pues vamos a continuar con la siguiente tabla, la cual va a ser el tipo de documento. Entonces voy a poner acá create table, tipo de documento, la cual posee pues los siguientes 4 campos. Yo me voy a coger o ayudar de estas en SQL, donde que están los tipos de datos. Está un INT, un ID tipo, ID de esta manera, que es un INT. Después está el nombre tipo, donde que va ahí el nombre de la tabla a la cual vamos a generar su ID correlativo, la cual es un varchar de 50. Entonces, y después nos está pidiendo que tiene un campo llamado serie, la cual tiene pues un varchar de 2. Vamos a ponerle 3. Y después está un campo llamado número. Yo le voy a poner -t, y que es un varchar de 5. Bien, entonces ya después, más adelante, les estaré explicando en qué consiste esta tabla. Vamos a poner acá, aunque ya les he resumido, pero más o menos para que ustedes sepan cómo funciona. Voy a poner acá ID tipo, y cierro paréntesis, le digo engine motor InnoDB. Muy bien, y ya está. Muy bien, la clase llega hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase, donde que continuaremos desarrollando creando nuestra base de datos para nuestro sistema. Nos vemos en la próxima clase.